Muchas gracias, Juanita, por la presentación y bueno, gracias a todos ustedes por estar desde temprano en esta jornada. En estos 25 minutos, 30 minutos, voy a presentarles una visión probablemente un poco distinta de lo que nosotros estábamos acostumbrados a manejar con bronquiolitis. Primero tenemos el problema que la bronquiolitis aguda es la causa principal a nivel mundial, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, de admisiones al hospital. Y eso conlleva un incremento en los costos de salud, directos e indirectos. Dos virus son los principales, el sincicial y el rinovirus. Y la clínica todavía, y sobre todo el manejo, todavía nos tiene en jaque porque hay muchos estudios nuevos que, como van a ver, han ido saliendo y que han hecho cambiar la perspectiva de manejo de la bronquiolitis. El término de bronquiolitis a nivel mundial, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es aún controversial, es criticado por muchos investigadores. Por ejemplo, este estudio muestra cómo en estos 9 países, la mitad de ellos definen bronquiolitis si el niño tiene una primera infección respiratoria antes de los 24 meses de vida, otros solo consideran el primer año de vida, unos consideran la primera infección respiratoria baja, otros, como en Estados Unidos, puede ser la segunda, la tercera o la cuarta infección respiratoria baja. Algunos en la clínica tienen que tener sibilancias y crépitos, otros solo sibilancias, otros solo crépitos. En Chile se definió bronquiolitis en el menor de 2 años, primer episodio, y con la clínica de sibilancias o decrépitos. Al final de la presentación, esto es lo que voy a tratar de demostrar en toda la presentación, mejor dicho, este es el concepto nuevo que hay de bronquiolitis, donde bronquiolitis no es una enfermedad, sino un síndrome, en el cual, por ejemplo, hay varios fenotipos. Uno de ellos, este fenotipo, que es donde hay rinovirus con sibilancias y el paciente tiene eczema, que se presenta con sibilancias en la urgencia, el otro el profile B, que es el sincicial, donde no hay sibilancias, no hay atopía y tampoco hay eczema en el niño, otros con presentación más severa, con más días de hospitalización, donde rinovirus probablemente sea el principal. Hay otra clasificación que los selecciona según la clínica, si el paciente llega con hipoxemia o si llega con sibilancias, o si el cuadro clínico es moderado o si tiene eosinófilos elevados en la sangre. Todas estas clasificaciones dependen de la historia clínica, que es distinta, como ustedes muy bien lo saben, de la severidad, de los signos clínicos que el paciente tiene, de las características del ambiente, del propio virus, de la respuesta inmune que trae el paciente, y esto está obviamente es consecuencia de la microbioma nasal que vamos a ver, del epigenoma que el virus hace en el cuerpo, de la transcriptómica, de la metabolómica. Así que, si al final de la presentación les queda esta, o mejor dicho, se llevan esta diapositiva a la casa, que el bronquiolitis ya no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades, yo me doy por satisfecho. Este es un estudio de hace casi 15 años en Italia, donde estos investigadores comenzaron a clasificar la bronquiolitis según el agente etiológico. Y vean ustedes cómo, si el paciente tiene bronquiolitis, en este caso en Italia es este primer episodio en menor de 1 año, por virus sincicial, el paciente es significativamente de menos edad que si lo tiene por rinovirus, tiene más problemas obviamente menos lactancia materna, tiene un cuadro clínico más severo que el rinovirus, tiene a la radiografía más atrapamiento aéreo, hay más parches, más neumonía viral si la bronquiolitis es por rinovirus y no por sincicial. Sin embargo, hay más eosinofilia periférica si la bronquiolitis es por rinovirus que por sincicial, y el paciente que tiene bronquiolitis por sincicial tiene más días de hospitalización que el que tiene bronquiolitis por rinovirus. De estos hay
varios estudios. Nosotros lo que hicimos con la Universidad de Varsovia, con Dominique Ambrosey, es hacer un metaanálisis el año pasado y reunimos como 12, 15 estudios que hablaban de la clínica del paciente con bronquiolitis, si es sincicial o si es rinovirus. Y vean ustedes, en cuanto a antecedentes atópicos, en los estudios prospectivos, si el paciente tiene bronquiolitis por rinovirus, había una tendencia, es casi significativo acá, perdón, si hubiese sido 1 en vez de 1.04, el OR hubiese dado significancia estadística a favor de más atopía en el paciente que tiene rinovirus versus el que tiene sincicial. Vimos también la presencia de eczema y ahí sí claramente y en forma estadística el paciente con bronquiolitis por rinovirus humano tiene más eczema que el paciente que tiene bronquiolitis por sincicial. Lo mismo fuimos a ver sibilancias y contrario a lo que pensábamos, que el paciente por rinovirus era claramente más sibilante, acá hay tendencia a mayor sibilancias en el rinovirus que el sincicial, pero no alcanzó la significancia estadística porque probablemente son 4 o 5 estudios. En cuanto a suplementación de oxígeno y severidad, se ve lo que ya había descrito el grupo italiano, que los pacientes con sincicial tienen significativamente más duración de oxigenoterapia que el paciente que tiene bronquiolitis por rinovirus. Así que clínicamente hay diferencias entre los dos. Vimos la parte viral, ahora veamos la parte de la respuesta inmunológica del huésped. Y este estudio también del grupo italiano hace por lo menos 7 años muestra que la respuesta inmunológica en los pacientes es distinta si es atacado por el sincicial que si es por el rinovirus. Si el agente etiológico es el rinovirus humano, hay más respuestas TH2 que si es por sincicial, y la relación TH2-TH1 es significativamente mayor en el rinovirus que en el sincicial. Así que la respuesta inmunológica también es distinta. Y la respuesta la diversidad de la microbiota nasal también cambia mucho si uno tiene bronquiolitis por sincicial que si la tiene por rinovirus. Este grupo mostró, todos estos son los índices, como ustedes saben, de diversidad de la microbiota nasal, el Shannon, el Simpson. Si el paciente tiene bronquiolitis por virus sincicial, tiene menor diversidad que si la tiene por otro agente viral, en cualquiera de los índices para diversidad. Y esto es importante porque este estudio de un colega de Rosa Salazar con 350 niños en Estados Unidos infectados por sincicial, donde él, además del microbioma nasal, ve también 53 respuestas inmunológicas mediadores del cuerpo, del organismo, factores de crecimiento, quimoquinas, citoquinas, y ve la consecuencia de la interacción entre la respuesta del huésped, el microbioma nasal y el virus sincicial a largo plazo, encuentra que aquellos pacientes con virus respiratorio sincicial que tenían mayor diversidad en la microbiota nasal, que está en rojo, la respuesta inmune, según la severidad del cuadro, es directamente proporcional. Estos sujetos con mayor diversidad de la microbiota nasal van a responder mejor inmunológicamente a mayor severidad del cuadro. Eso no pasa si la microbiota nasal es pobremente diversa, que está en verde. Si uno tiene no diversidad de la microbiota nasal, independiente si uno tiene un cuadro muy severo, la respuesta inmunológica va a ser pobre. Este estudio me gustó mucho porque hay sitios en los cuales no se puede tomar, espero que de ahora en adelante no sea esa la regla, sino la excepción, que no se pueden tomar estudios de agentes etiológicos. Y este grupo no tomó agentes, no clasificó a su grupo por agente etiológico, sino por el momento en el cual ocurría la infección por la bronquiolitis. Tomó pacientes, 500 pacientes
que tenían bronquiolitis en la época de invierno en Italia y 127 pacientes que tenían la bronquiolitis durante el verano. Y fíjense ustedes, hay diferencias importantes. Si el paciente tiene una bronquiolitis durante los meses de verano, hay estadísticamente más chance que el paciente tenga asociación con papá o mamá con asma. Hay más chance que tenga eosinofilia en la sangre periférica y más chance que la infección sea por rinovirus. Si el paciente tiene bronquiolitis durante la época invernal, obviamente es el sincicial el que predomina, la severidad del cuadro clínico es mayor y no hay antecedentes familiares de atopía en el paciente, pero sí de tabaquismo materno. Este otro grupo americano hizo lo mismo, meses en los cuales había invierno en Estados Unidos, diciembre, febrero. Acá el principal virus fue rinovirus y lo siguió durante 4 o 5 años a estos sujetos, 1.600 sujetos, y estos niños no tenían mayor riesgo de tener asma a los 4 o 5 años de vida. Sin embargo, si la bronquiolitis ocurría en estos pacientes durante los meses de verano u otoño, estos pacientes tenían 1.25 veces más riesgo de tener asma a los 4 o 5 años y el principal agente etiológico de esta bronquiolitis en los meses no invernales era el rinovirus humano. Otra forma de clasificar es esta que hicimos con Gustavo Niño en la Universidad de George Washington, donde tomamos un estudio piloto, 50 pacientes, y los clasificamos a la entrada a la urgencia si tenían hipoxemia o si tenían sibilancias. Todos son pacientes hospitalizados. Y vimos que aquellos pacientes que tenían sibilancias, la radiografía era de hiperinsuflación, pero los pacientes que no tenían sibilancias, sino solamente tenían hipoxemia importante, era más de una neumonía en parches. Y la severidad era distinta. Vean ustedes en rojo, el paciente que llega con sibilancias tiene menos chance de caer a la UCI, menos días de quedarse hospitalizado que el paciente que tiene hipoxemia. Sin embargo, el paciente que llega con sibilancias a los 2 o 3 meses tenía más chance de tener sibilancias recurrentes que los pacientes que llegan con bronquiolitis solo con hipoxemia. Y el lavado nasal para ver citoquinas mostró que estos pacientes con sibilancias y que tenían después más chance de tener sibilancias recurrentes después del alta, tenían IL-13 y IL-4 en forma significativamente mayor que los pacientes solamente con hipoxemia. Este es un estudio piloto, 50 pacientes, así que ¿qué hicimos? Este es el trabajo de Patricio Astudillo en el Hospital del Sótero junto con Marcelo López Lastra. Tomamos casi 600 o 800 pacientes, después sacamos algunos, hicimos la misma clasificación, sibilancias, paciente con bronquiolitis, primer episodio, con sibilancias y no sibilancias que llegaron a la urgencia en el Sótero. El 92% menores de 2 años según la clasificación del MinSal. Menores de 2 años, 92% tuvieron infección simple por un solo agente, el 70% casi fue por virus sincicial, 389 sibilantes, 259 no sibilantes, y acá es la tabla que compara score de severidad del doctor Larrañaga, y vimos que el factor de riesgo ajustado para tener sibilancias fue ser niño menor de 6 meses, tener fiebre, tener retracciones y opacidades en la radiografía y tener atelectasia. Para el grupo no sibilante, el riesgo de tener un cuadro más severo era también menor de edad, tabaquismo materno que no se vio en el otro lado, retracciones y opacidades, y acá el virus sincicial era el factor de riesgo para más severidad.
Después fuimos a ver qué pasaba con estos niños a los 12 meses y a los 48 meses, o sea, al año y a los 4 años de vida, y hay factores de riesgo distintos para el paciente que debutó con una bronquiolitis no sibilante versus el que debutó con sibilancias. A los 12 meses de vida tienen los factores asociados a tener sibilancias recurrentes en los pacientes que tenían bronquiolitis no wheezing, no sibilante, era hombre, menor de 6 meses, tabaquismo durante la gestación e historia de los padres con asma. Para los sibilantes se repetía hombre, fototerapia y también historia paterna, materna de asma. A los 48 meses de vida, los que tenían sibilancias recurrentes, seguía siendo un factor de riesgo el ser hombre, el tener tabaquismo materno y tener antecedentes parentales de asma y ser menor de 6 meses en el momento de la bronquiolitis, esto para el fenotipo no sibilante. Para el fenotipo sibilante, ser hombre, tener una coinfección bacteriana, tener cuadro más severo de la bronquiolitis y opacidades o neumonías o neumonía viral en la radiografía. Este otro grupo de Carlos Camargo y Dumas en Estados Unidos, el año 2019, también intentó fenotipificar a la bronquiolitis en 3 profiles, en 3 tipos distintos. El A, que es un tipo de paciente con bronquiolitis donde generalmente predomina el rinovirus, tiene menor severidad, pero tiene mayor atopía, mayor eczema, mayor prevalencia de padres o madre con asma. El profile B, que es un cuadro menos severo por sincicial con poca atopía, y el C, que es un cuadro el más severo, donde también hay más sincicial y donde no hay atopía. Y fue a ver qué pasa con estos niños a los 3 años de vida. Encontró que a los 3 años de vida el grupo A, que acuérdense es el que tenía más rinovirus, menos severidad del cuadro, pero más antecedentes de eczema y padres con asma, tenía más chance de tener sibilancias recurrentes a los 3 años de vida que los otros 2 grupos. Él fue a validar esta clasificación, que es lo que se hace en medicina, para que una hipótesis sea correcta o sea verdadera. Fue a validarlo en Finlandia y encontró lo mismo. El profile A tiene 2 puntos, los que tienen rinovirus, sibilancias en el momento de la consulta, tienen dermatitis o eczema y padres alérgicos, tienen 2.4 veces más riesgo estos niños de tener asma a los 4 años de vida y 3 veces más riesgo de tener asma a los 7 años de vida, independiente de otras causas. El grupo italiano, con el grupo italiano hicimos esto, fuimos a ver 15 inviernos en Roma y lo clasificamos de otra manera. Profile 1, aquel paciente con bronquiolitis donde no se encontró un virus. Profile 2, un paciente muy severo admitido a la UCI, la inmensa mayoría, la totalidad, casi todos, donde el el sincicial fue el germen predominante. Y el profile 3, un paciente con eosinofilia y que tenía como agente etiológico predominante o significativamente mayor al rinovirus humano. Igual, ¿qué pasaba durante los 7 primeros años de vida? Lo mismo que el grupo de Carlos Camargo, aquellos pacientes que tenían el cuadro con bronquiolitis severo, eso es sincicial, con necesidad de ir a la UCI, tenían más riesgo de tener sibilancias recurrentes a los 2, a los 3 y a los 4 años de vida. El grupo que también tenía mayor riesgo de tener sibilancias recurrentes fue el grupo donde había eosinofilia, donde había atopía y donde el rinovirus era el principal agente, también a los 2, a los 3 y a los 4. Después de los 4 años de vida, pareciera que este efecto de riesgo, mayor riesgo, se pierde
con el tiempo. Así que lo que hicimos hace un par de años es hacer un metaanálisis y ver si esto realmente sucede en otros estudios. Y reunimos estos 8 estudios y los metaanalizamos para ver si hay más asociación entre tener sibilancias recurrentes, si uno tiene rinovirus versus sincicial. Y si uno tiene bronquiolitis por rinovirus, tiene 4 veces más riesgo de tener sibilancias después que si uno tiene la bronquiolitis por el sincicial. O sea, 400 veces más chance de que el niño tenga sibilancias posteriormente si la bronquiolitis es por rinovirus que si es por sincicial. Un OR de 4 es, créanme, bastante alto. Y lo mismo pasaba para asma. Aquellos que desarrollaban asma fueron los niños que tuvieron bronquiolitis por rinovirus, no así los que tuvieron por sincicial. Y suponemos acá que el sincicial menos leve. 2.7 veces más chance de tener asma si la bronquiolitis fue por rinovirus que si fue por sincicial. Y por último, este estudio muy elegante, también de Carlos Camargo, muestra cómo es importante lo que yo había comentado inicialmente. La clínica de la severidad del cuadro, es muy importante el virus, la microbioma nasal, las citoquinas, la respuesta inmunológica del huésped y la metabolómica. Él une estos 4 datos, sistemas, y ve qué pasa con estos fenotipos que él había descrito en cuanto a mayor o menor riesgo de tener sibilancias recurrentes a los 3 años y de tener asma a los 5 años. Y se repite lo mismo si el sujeto tuvo bronquiolitis por rinovirus, sobre todo rinovirus C, y que la microbioma nasal tenía moraxella, y que la respuesta del huésped era TH2, este niño tenía 2.23 veces más chance de tener sibilancias a los 3 años y 3.7 veces más chance de tener asma a los 5 años, independiente de otra causa. El que menos tuvo chance de tener sibilancia recurrente era aquel niño que tenía un microbioma mixto con baja respuesta a TH2 y con rinovirus C. Pasando a lo que a muchos de ustedes les trae conflicto. A mí me trajo conflicto cuando salió esta guía el 2014, porque la guía americana decía en esta versión, a diferencia de la previa, que no había que administrar salbutamol a ningún paciente, perdón por mi torpeza, administrar salbutamol a ningún paciente, no había que dar corticoides sistémicos a ningún paciente, no había que tomar radiografías a ningún paciente ni hacer estudios. Yo me pregunto, ¿cómo podemos tipificar a la bronquiolitis si no hacemos nada de esto? No es que los que han hecho esta guía no sepan, sino simplemente a veces seleccionan o dejan de seleccionar estudios que hay en la literatura, y los estudios que había hasta el 2014, la inmensa mayoría, eran pacientes que tenían bronquiolitis, independiente si era sincicial, rinovirus, si eran atópicos, no atópicos, si era asmático, no asmático, y los metían en un estudio randomizado, les daban la droga A, les daban placebo y decían al final, obviamente no funciona la droga A porque es igual que el placebo, lo cual es correcto, pero el error es meter en las revisiones estudios que no hayan sido tratados en forma separada según la fenotipificación de la bronquiolitis. Y este es un ejemplo de ello, este es un estudio retrospectivo, a lo mejor por eso no lo incluyeron, porque es mucho más antiguo, del 2007, de 300 sujetos en Estados Unidos, donde los clasificaron si tenían respuesta familiar, si tenían antecedentes atópicos o si no tenían antecedentes atópicos. En forma randomizada, este retrospectivo. Un grupo recibió esteroides y el otro no recibió esteroides. El que recibió esteroides tenía menos chance de ser hospitalizado que el paciente que no recibió esteroides, siempre y cuando venía de familia atópica. La historia es distinta si el paciente no tiene antecedentes de atopía. Ahí
el dar corticoides no hace nada. Igual pasaba con los pacientes si tú los dividías según si tenían virus sincicial o no tenían virus sincicial. Si tenían virus sincicial, está acá, no hacía ningún efecto el dar corticoides. Si la bronquiolitis no era por virus sincicial, ahí sí el sujeto que recibía esteroides tenía menos porcentaje de ser hospitalizado que el paciente que no recibía esteroides. Este fue retrospectivo, puede tener todas las críticas que uno quiera darle. Pero un año antes de la publicación de la Academia Americana, en el mismo Pediatrics, este investigador, Alessandra Al-Ansari, en Qatar, en forma randomizada, toma 190 sujetos, 3 meses de edad como promedio, con bronquiolitis, con eczema y con historia familiar de asma en los padres. Y a ese grupo selecto les da dexametasona o placebo. Y vean ustedes que la chance de que el paciente salga de la urgencia más rápido ocurrió solamente con el grupo que recibió dexametasona, no en el que recibió placebo. Otro estudio randomizado, 212 pacientes en Pakistán, los dividió según atópicos y no atópicos. Entonces el grupo de los atópicos, a un grupo le dio prednisona, a otro grupo no le dio prednisona o prednisolona. El paciente que era atópico, venía de familia atópica, entonces padre, madre con atopía o con asma o rinitis. Este sujeto se fue de alta el 100%, el que no recibió prednisona solamente se fue de alta el 20 y tantos %. Pero si el paciente no era atópico, daba lo mismo si le dabas prednisona o no. Este otro estudio randomizado, hecho con 80 pacientes en Finlandia, dividido además, son pacientes solamente por bronquiolitis, por rinovirus humano. Los que recibieron prednisolona se fueron a la casa antes que los que no recibían, los que recibieron placebo. Y esto es más importante si la carga viral era más baja, obviamente, y si la carga viral era más de 700 copias, ahí la respuesta era un poco más lenta del corticoide que si era menor. Y también en outcomes secundarios, los que recibían prednisolona tenían menos días de tos, menos días de problemas respiratorios, menos problemas de rinitis. Este grupo siguió a los pacientes después hasta los 4 años, los mismos pacientes a los 4 años, aquellos que habían recibido prednisolona por su infección por rinovirus, tenían menos chance de tener asma a los 4 años de vida que aquellos que en la bronquiolitis recibieron placebo. Y después lo siguieron más hasta los 8 años de vida y el grupo que recibió prednisolona tenía menos consumo de medicamentos para el asma que el que recibió placebo. Por último, este estudio combina salbutamol y prednisona en pacientes con bronquiolitis por rinovirus que debutan en la urgencia con sibilancias. Y vean ustedes, si uno les da esta salbutamol, así, 2 puffs cada 10 minutos, una dosis intensa, una hospitalización abreviada, y les da prednisona, ese grupo va a tener menos chance de tener sibilancias a los 2 meses después de la consulta a la urgencia que el grupo que recibió placebo o salbutamol muy alejado. Así que en esta revisión lo que nosotros pensamos en pro de usar salbutamol, si el agente es rinovirus, si ocurre la bronquiolitis en los meses no invernales o donde no predomina el sincicial, en aquellos países donde hay pic claros de sincicial, si la microbiota es hemófilus, si el paciente es mayor de 6 meses, si llega con sibilancias, si tiene antecedentes personales de dermatitis o la mamá o el papá asma. Y no usar salbutamol si es sincicial o si es menor de 6 meses o si llega con crépitos. Con Carlos Rodríguez Martínez hicimos este estudio de costo-eficacia en Colombia, donde
Una parte era usar este modelo Markov, un grupo guiado por lo que dice la Academia Americana y otro grupo guiado por estos fenotipos, y vimos el costo. Aquí está el costo y abajo la hospitalización. Este estudio costo-eficaz demostró que el seguir el tratamiento broncodilatador con salbutamol guiado por el fenotipo es más costo-eficaz. Evitas más hospitalizaciones y a un menor costo que si uno usa el salbutamol por las guías que hay. Así que para terminar, el nuevo paradigma es que el virus, que la bronquiolitis no es más una enfermedad, sino un síndrome donde el virus incisional generalmente enferma con mayor severidad, donde hay obstrucción, hay detritus, hay muerte celular, mayor riesgo de tener sibilancias recurrentes en los casos severos y levemente mayor asma hasta los 4 años. Tenemos vacunas, anticuerpos monoclonales, el rinovirus da una respuesta más TH2, conduce a tener sibilancias, se da en pacientes con con antecedentes de atopía, alta chance de que el paciente sea asmático, y ahí proponemos usar corticoides sistémicos y beta-2. De Vocamvidus y metaneumovirus van a hablar mis colegas más adelante. Sé que me van a preguntar de esto, por eso les traje acerca de la quimioterapia. Hay 3 estudios randomizados en Chile, uno de la Universidad de Valparaíso, otro la hicimos con Ignacio Sánchez en la Católica, otro de la Universidad del Desarrollo en el Padre Hurtado. No les voy a mostrar eso. Los 3 mostraron no eficacia de la quimioterapia en bronquiolitis. Este es el metaanálisis hecho por los kinesiólogos, Vilaró y compañía en Barcelona, y el año pasado mostraron esto, que esta técnica de expiración pasiva tiene baja evidencia, que mejora levemente la severidad de la bronquiolitis, sobre todo únicamente puntaje en pacientes hospitalizados, pero no en pacientes ambulatorios, y las técnicas convencionales no son útiles. Así que como conclusión, el asma no es más una enfermedad, sino es un síndrome. Hay diversos fenotipos que van a depender de acuerdo a la clínica, como vimos hipoxémico o sibilante, atópico o no atópico, de acuerdo a los marcadores, a las respuestas del sujeto, si es TH1, TH2, no hablé nada de la genómica humana, de tipo del virus, de la característica de la microbioma nasal. Sabemos que la bronquiolitis por rinovirus tiene mayor riesgo de causar o estar asociado a asma en los niños, y el tratamiento salbutamol sugerimos usar en mayores de 6 meses o que llegan con sibilancias o que tienen eczema o que el papá o la mamá tiene asma, o que el sujeto llega con bronquiolitis en los meses no de invierno. Corticoides orales en pacientes que tienen rinovirus, que tienen eczema o que tienen antecedentes familiares de asma, y quimioterapia convencional o expiración forzada no es útil, y la otra técnica de expiración lenta pasiva, baja evidencia solamente en pacientes hospitalizados. Quisiera agradecer a este grupo de amigos con los cuales en los últimos 10 años hemos trabajado, de estas 3 universidades en Estados Unidos, en Europa, y a Carlos Martínez en Colombia. Muchas gracias por su atención.